Pues arrancamos con todo y es que, bueno, vamos a iniciar con el tema de García Luna, Felipe Calderón, todo este tema que después de lo que dijo el presidente el día de ayer en la conferencia matutina, pues empezó de nueva cuenta a surgir en redes. Y en este primer video que les vamos a presentar, habla nada más y nada menos que un ex colaborador, y es Javier Herrera Valles, ex coordinador de seguridad regional de la Policía Federal en el gobierno de Calderón. Y García Luna se enriquecieron por la protección al cártel de Sinaloa. Aseguró, él envió 2 cartas a Calderón alertando sobre la corrupción en la que habría incurrido García Luna. La respuesta de parte del gobierno federal: lo encarcelaron. Cuando llegan Felipe Calderón al poder, ahora ya no nos queda la menor duda, después de las declaraciones que hizo un conocido narcotraficante, donde pues lo propone el cartel de Sinaloa, específicamente los hermanos Beltrán Leiva y el Mayo Zambada, que fueron los que supuestamente le ofrecieron poner de secretario de Seguridad Pública a Genaro García Luna, porque bueno, pues era su protector desde un sexenio pasado, en un sexenio anterior. Y bueno, se habla de una cantidad bastante millonaria en dólares para mantenerlo en esa posición. Ahí yo considero que se le complicó la situación en el momento en que rompen los hermanos Beltrán Leiva con el cartel del Pacífico en enero, febrero del 2008, por la detención de uno de los hermanos Beltrán Leiva. Se sienten traicionados y bueno, pues se divide ese cartel, se hacen alianzas con otros carteles, los Zetas, los de Michoacán, y pues lo que ellos pensaban que iban a someter con el poderío del cartel de Sinaloa y la fuerza oficial que les daba el ser secretario de Seguridad Pública, pues se les complicó al atomizarse esa unión. Y pues los resultados ya los conocemos, la violencia extrema durante ese sexenio, que aún continúan las secuelas todavía muy grandes por esa situación, y la verdad histórica a la detención de Genaro García Luna, donde pues hay cientos de pruebas, y no es que miles, en su contra de todo lo que estamos comentando precisamente ahorita, y que en su momento yo lo hice, porque lo hice estando en servicio desde adentro de la Corporación Policíaca, en donde pues a la Policía Federal de Caminos se le ordenaba retirarse de las carreteras. Y es que bueno, también pues por toda esta tendencia que se hizo Calderón a través de Twitter, en las que les recuerdo, no ha hecho comentarios más que para burlarse del doctor Alcocer, este tema que lo agarró la oposición de, pues sí, como lo dijo Alcocer, ¿no? Esta nueva variante, lo que es el Omicron, y el cómo está contagiándose el coronavirus, pues solamente se requiere de ciertos cuidados, como el que te dan cuando te enfermas de cualquier resfriado común, que es, pues sí, un tecito, Vaporub, etcétera. Bueno, esto lo hicieron bandera de qué le pasa al gobierno mexicano, pero en fin, ese es otro tema. Y bueno, también hay una entrevista que se hizo viral el día de ayer de parte del escritor Francisco Cruz. ¿Quién es este personaje? Pues es el autor del libro El Señor de la Muerte, un libro sobre el narcotráfico en México. Añade que desde la campaña del 2006, García Luna puso a la AFI al servicio de Felipe Calderón. Con García Luna es muy superior. Yo sostengo mi libro que García Luna lo hizo presidente. Cuando Felipe Calderón fue candidato presidencial, García Luna puso la AFI al servicio de Felipe y de Margarita. La AFI hizo todo el trabajo de inteligencia, la AFI infiltró los movimientos de López Obrador, la AFI le dio prácticamente posesión, porque el día 1 de diciembre, cuando Felipe tomó posesión,
Por primera vez la Marina Armada de México cedió el mando a un civil. Se delegó 1.800 elementos élite para que tomaran el Congreso de la Unión que sesionaba en la Cámara de Diputados, y esos elementos estaban al mando de García Luna. Eso está aprobado, lo sé por ellos. Sí, y ellos le dieron posesión a Felipe Calderón en aquel teatro en el que se autopone o se autocoloca la banda presidencial, se autojuramenta como presidente, así que lo sabía, pero no lo podía correr. García Luna fue de los personajes eje que lo hicieron presidente. Sí, lo sabía, lo va a saber, pero va a querer pasar siempre, yo se los digo porque así lo pienso, como un pendejo, prefiere eso porque eso se olvida. Lo de Pillo no se va a olvidar, pero eso sí va a decir, pues era un burro, era un incapaz, pues sí es un incapaz, porque así dejó este país. Sí, nos dejaron un país que es una mina, a donde pisemos hay una guerra. Nos dejaron un país del que ellos pretendían hacer el mayor imperio criminal del mundo. García Luna tiene en sus expedientes todos los archivos de todos los policías que había hasta que tomó posesión López Obrador para controlarlos. 500,000 elementos de todo el país. Sí que querían hacer de este país un imperio del narcotráfico, eso no hay ninguna duda. Y es que sí, ¿no? Es la realidad de esta falsa, pues sí, esta guerra contra el narco de Felipe Calderón, que era pues realmente una forma de debilitar a los adversarios del cártel al que formaba parte García Luna y Felipe Calderón. Esto es un poquito también para entender qué es lo que está pasando, por ejemplo, en el estado de Zacatecas, donde hemos visto que en estos últimos días, el fin de año y el inicio de este 2022, ha estado bastante complicada la situación. El día de hoy el presidente hizo algunos comentarios al respecto. También David Monreal, el gobernador, porque realmente sí, es la verdad. Es la ola de violencia que está azotando el estado de Zacatecas. Es monumental, es bestial lo que está pasando allá. Este hecho de que vayan y avienten cuerpos frente pues a donde están todos los adornos del Día de Reyes y el arbolito ahí de Navidad, fueron imágenes escalofriantes, que eso es lo que intentan, ejercer presión en contra del gobierno, pero no por ello deja de ser preocupante. Y esto es parte, como lo decía Monreal, y ahí sí comparto, la verdad que a mí David Monreal tampoco me cae muy bien, pero pues tampoco es Ricardo Monreal. Sí hay una diferencia. El gobernador creo que agarra al Estado en una situación sumamente delicada, y sí, es parte de la herencia maldita, como lo dijo él, es parte de la herencia maldita que ha tenido pues en los gobiernos anteriores. Un poquito, yo creo que lo que va a pasar, por ejemplo, en Tamaulipas el año que viene, que estoy muy seguro de que va a perder la gubernatura el PAN de cabeza de vaca, va a agarrar Morena, va a retomar el poder, va a tomar el poder por primera vez en Tamaulipas, y yo creo que es parte de estos estados que vemos que va a costar mucho trabajo, sobre todo por lo tremendamente corruptos, hasta los tuétanos, de verdad, igual en el que estaba inmiscuido, pues hay que decirlo, no solamente los gobiernos, sino también la misma policía que cuando entra un gobierno morenista, priista, panista, del que sea, es la misma policía. Y son los mismos elementos los que tiene el gobierno que intentar purificar para poder pues ir debilitando a todas estas organizaciones criminales que el día de hoy están pues poniendo el pánico y el terror en el estado de Zacatecas. Pues con eso vamos a pasar a la siguiente nota.